Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Fermín, dirigente nacional del Partido Soluciones para Venezuela, parte de la mesa de diálogo que ya está por cumplir un año en funciones. Y quería comenzar precisamente dándote la bienvenida, Claudio, y haciéndote la pregunta acerca del balance que tú haces sobre este primer año de actividades de la mesa de diálogo. Bueno, primero, Clodovaldo, muchísimas gracias por esta conversación que me permite transmitirle a tu audiencia mis puntos de vista en esta complicada situación política. De veras, valoro muchísimo esta oportunidad que me brindas. Hace casi un año, en septiembre del año 2019, instalamos la Mesa de Diálogo Nacional y no obstante que desde el mes de marzo, desde hace más de un semestre ya, o un semestre casi, hemos tenido las limitaciones del COVID-19. Sin embargo, el balance desde mi perspectiva de cuanto hemos hecho en la mesa de diálogo es muy auspicioso. En primer lugar, llamo la atención del momento cuando instalamos esta mesa de diálogo. Fue un momento de muchísima hostilidad política. Estaban arreciando las sanciones que a la postre se convirtieron en bloqueo económico contra Venezuela. Estaba llegando a un extremo la tensión entre algunos sectores de oposición y el gobierno, el alto gobierno. Se habían prometido recíprocamente no dialogar más. Así que la tensión era no solamente externa por el aislacionismo al que el país ha sido sometido, sino una especie de juramento de enemistad interno también. Y bajo ese contexto, un grupo de organizaciones políticas de oposición, que por cierto, no tenemos representación en la Asamblea Nacional, ni tenemos tampoco gobernadores y alcaldes, curiosamente, este grupo de partidos políticos decidimos dar un paso adelante para que Venezuela no fuese consumida por el maximalismo, por la confrontación extrema, por la hostilidad política, una especie de declaración de guerra civil virtual en la cual los extremos amenazaban al otro con aniquilarlo, con extinguirlo. Y yo quiero llamar la atención, Clodovaldo, sobre ese contexto, sobre ese momento histórico, porque es eso lo que nos impulsa a quienes luego integraríamos la mesa a, a dar un paso en favor de la distensión. Así que mi primer apunte sobre el balance que me solicitas es que hay un proceso de distensión política, hay un proceso de paz política, permítanme usar ese término, que ha prevalecido sobre los intentos de violencia. No solamente que se juraron enemistad eterna, no solo que arreciaron las sanciones convirtiéndose en bloqueo económico, sino que recordemos que aquí tuvimos esa absurda y preocupante noticia de los eventos de Macuto, de los eventos de Chuao. Continuaban de cada lado pues las promesas de extinción del contrario, como antes dije. Así que mi primer punto en obsequio de este balance es que hemos hecho una contribución a la paz política en Venezuela, demostrando que sectores que pueden ser en algún momento antagónicos programáticamente o que de ordinario pueden tener diferencias y pueden tener tensiones, es decir, las tensiones propias que ocurren entre gobierno y oposición, desacuerdos, desentendimientos, críticas no escuchadas, decisiones no comprendidas por los usuarios, en fin, la tensión normal del desacuerdo en una sociedad como cualquier sociedad que es tan compleja. Bueno, nosotros hemos demostrado que eso se puede dirimir en paz y hemos hecho una contribución a la paz política. Yo eso lo valoro. En segundo lugar, nosotros hicimos el compromiso de tener un diálogo transparente, abierto al público, lo que no había ocurrido antes, Clodovaldo, ni en República Dominicana, ni en Noruega,
ni en Barbados, ni en el diálogo con Rodríguez Zapatero, ni en el diálogo con el Vaticano, ni con César Gaviria. Esas experiencias se constituyeron en una especie de caja negra. Nadie sabía lo que se estaba conversando. Nosotros los venezolanos, por supuesto, creíamos, suponíamos, deducíamos que se estaba hablando de mejores condiciones para unas elecciones, de la reinstitucionalización del país. Al menos algunos de nosotros, yo entre ellos, yo le ponía una vela a cada santo para que esos diálogos fueran productivos en beneficio del país, pero no sabíamos lo que se estaba conversando. Todo era deducciones, inferencias, hipótesis periodísticas. Ustedes los comunicadores nos mantenían más o menos orientados, pero nadie declaraba nada porque, entre otras cosas, el método que habían asumido hasta entonces los dialogantes era que hasta que no tuviesen el último elemento resuelto, no firmaban nada. Nosotros, por lo contrario, en este balance, decidimos hacer del diálogo algo público y de forma recurrente hemos ido dando informaciones, hemos dado ruedas de prensa, hemos dado reportes, los hemos hecho cuando hemos estado en Miraflores con el presidente Maduro o en la Casona, los hemos hecho cuando hemos estado solos en la mesa de diálogo, semanalmente se le informaba al país. Ahora con el COVID eso es comprensible, pues se redujo la intensidad, pero el país ha estado al tanto de cada uno de los reportes. En tercer lugar, lo que estábamos hablando fue resumido en un documento el 16 de septiembre. Es decir, nosotros nos comprometimos a través de un documento a decirle al país qué íbamos a conversar. Mi cuarto punto en el balance es que a estas alturas ya ha habido unos 100 venezolanos excarcelados por diligencias de esta mesa de diálogo. En estas cosas uno nunca está conforme. Por supuesto que todos queremos que siempre se haga justicia con alguien que es inocente o con alguien que aún siendo culpable de lo que se le imputa ya cumplió su pena, o con alguien que tiene problemas de salud y debe tener ciertas consideraciones, o con alguien que tiene una boleta de excarcelación de un tribunal y sin embargo no ha sido excarcelado. Es decir, nosotros seguimos en esas diligencias, pero nosotros no somos quienes cometimos el supuesto delito, ni somos quienes los encarcelamos. Nosotros estamos haciendo una diligencia cívica, una diligencia venezolanista para lograr distensión, para lograr paz política, y en algo hemos cumplido porque ya hay 100 familias que se han reencontrado con sus familiares. Luego hemos logrado que haya elecciones. Yo quiero recordar y denunciar que hay sectores en Venezuela que han conspirado para que no haya elecciones, para que usted no se exprese, para que usted no pueda votar, para que se aumente la tensión política. Y como saben que la elección, es decir, la consulta popular, la expresión de la voluntad de la gente en cualquier orientación, sentido y matiz, es un elemento político de integración, de normalización, de expresión del reclamo, de la protesta o del respaldo popular a una u otra opción. Como saben que una elección normaliza las sociedades, entonces se empeñan en su estrategia de agravar la crisis, de impedir las elecciones. Pues esta mesa ha cumplido porque hicimos todas las diligencias cuanto estuvieron a nuestro alcance para que se cumpliese la letra constitucional conforme a la cual los diputados de la Asamblea Nacional lo que duran son 5 años, no pueden durar 5 años y 6 meses o 6 años o 7 años como algunos pretenden con la tesis de la continuidad administrativa. Y no solo que tendremos elecciones, sino que tenemos elecciones con un nuevo Consejo Electoral, que es un elemento más allá de la evaluación que se haga del directorio que estuvo a cargo de la doctora Tibisay Lucena, que ha sido muy estigmatizado, pero más allá de las cosas buenas, regulares o deficientes u omisiones que se hayan cometido en ese periodo, lo cierto es que había un clamor popular generalizado de la necesidad de un nuevo Consejo Electoral que le diera más confianza a los electores que tienen desconfianza. Hay electores que no tienen desconfianza en el sistema, pero los millones que tienen desconfianza necesitaban un llamado de apertura, una convocatoria con unas autoridades remozadas, y eso lo hemos logrado. Y ahora no. Y luego, por último, en este balance, hemos logrado estas elecciones con representación proporcional, que es distinto al esquema según el cual el que gana se lo lleva todo. Así que yo creo que estamos dando una contribución. Y lo más importante, Clodovaldo, que en un momento cuando se ha enseñoreado el extremismo, el discurso mutuamente excluyente, yo voy a derrotar al otro, yo voy a pulverizar al otro, lo voy a volver polvo cósmico, yo me voy a vengar del otro, los quiero a todos presos.
Es decir, en un momento cuando los extremismos levantaban la voz, nosotros hemos logrado una contribución a la paz política en Venezuela, y eso es en beneficio del país, eso no es en beneficio de los partidos, ni del gobierno, ni de la oposición, sino del país. Así que nosotros en Soluciones para Venezuela, que es la organización a la que pertenezco, sentimos que ese es el camino. Nosotros creemos que los acuerdos, los entendimientos entre los venezolanos, las aproximaciones, las mediaciones, son métodos políticos que contribuyen al crecimiento de Venezuela. En cambio, la hostilidad, la amenaza, la guerra civil no declarada, la descalificación permanente, eso es lo que hace es erosionar el país. Puede afirmarse a estas alturas, Claudio, que el abstencionismo ha sido derrotado, ese planteamiento que ha hecho una parte importante de la oposición venezolana. Siempre hemos creído que nuestras ideas valen la pena. Me refiero a cualquier venezolano en cualquiera de los pueblos del país. Cada quien valora sus ideas y los sueños que cada quien tiene, los proyectos que cada quien tiene, el proyecto de vida que cada quien se hace y lo ubica en un pueblo, en un espacio, en una ciudad, en una región, en un caserío. Es su vida. Entonces, siempre nos hemos preguntado, ¿y por qué lo que usted piensa, lo que usted sueña, lo que usted idealiza para su familia, por qué se lo va a guardar para sí? ¿Por qué lo va a conservar como en una gaveta que es usted mismo? ¿Por qué no lo expresa? Y por eso nosotros valoramos tanto la libertad de expresión, no solo la expresión oral, no solo la expresión escrita, sino la expresión de los deseos políticos. Y la expresión de los deseos y los proyectos se puede materializar en un poema, en una declaración, en una protesta, pero también en el voto. El voto es el domicilio de un sueño personal, de una idea personal. Por eso yo, desde acá, pues muy humildemente le digo a la audiencia de este programa aquí en La Iguana, y les digo, Clodovaldo, si usted tiene una idea, si usted tiene un proyecto, por supuesto, todos los seres humanos somos únicos, somos distintos, pero en el abanico de opciones políticas, estoy seguro que usted encontrará alguien o un partido o un grupo o una organización que puede interpretar lo más cercano posible la idea que usted tiene del país que quiere. Entonces yo siempre he invitado a votar porque creo que es un acto existencial vital. Y creo que no solo es un derecho político, sino una manera de prolongar los propios proyectos de vida en la comunidad. Y la abstención, por lo contrario, la abstención es una calle ciega. La abstención lo que le ofrece a usted es, mire, no se exprese. Si usted su idea, su proyecto, se lo guarda y no se lo dice a nadie y no lo expresa en un voto, usted gana. A mí me parece es algo insólito. ¿Qué gana? ¿Qué gana usted guardándose sus ideas? ¿Qué guarda usted guardándose las simpatías que tiene por tal o cual partido? ¿O qué gana usted guardándose la protesta que tiene contra tal o cual situación o tal partido? O tal gobierno. ¿Crees que se ha derrotado esa tesis? ¿Ah? ¿Crees que se ha derrotado la tesis? Entonces yo creo que en primer lugar que vale la pena votar. Y no, siento que la abstención tiene hoy día un giro muy peligroso, Clodovaldo, no creo que esté derrotada. Tiene un giro muy peligroso porque la abstención siempre ha sido, desde que hay elecciones, una opción política. Si a usted no le gusta tal o cual partido y no le gusta el otro y a aquel tampoco le gusta o no le satisface, si a usted no le gusta tal o cual dirigente, no se identifica con aquel y con el otro menos. Es decir, usted se siente como una persona que no encuentra un asidero, no encuentra un anclaje en las opciones políticas que hay. Usted dice no voto. Bueno, esa es su opción política, esa es una opción política, ese es un derecho. Usted lo ejerce según su conveniencia. Lo grave es que ha habido un cinismo y un acto perverso que pretende convertir a la abstención en una opción moral y pretende hacerle creer con una inversión multimillonaria en dólares de grandes potencias, poderes internacionales y de una verdadera conspiración contra la democracia en Venezuela, le pretende hacer creer al país que votar es un acto de deshonestidad, que votar es un acto de capitulación, que votar es un acto de entreguismo, no sé quién, al poder o a las cosas que la gente quisiera protestar. Es decir, votar no es una capitulación. Votar no es una entrega, votar es una expresión muy pura, muy sincera de su parecer. De tal manera que yo protesto y lo protesto de lo más hondo, Clodovaldo,
el que se haya pretendido convertir, como se le pretende convertir todos los días, en una opción moral al voto. Así que usted puede ir y conversar con alguien y no se sorprenda cuando esa persona le diga a Clodovaldo, mire, yo no voto porque yo soy una persona honesta. ¿Cómo? Sí, yo no voto porque yo soy honesto. Es decir, les han inyectado en las venas con perversidad a centenares de miles de venezolanos que la manera honesta de comportarse es no ir a votar. Bueno, eso es una regresión histórica insólita, porque en nuestro país, como muchos otros, pero hablo de las luchas que se hicieron en el siglo pasado, antes de que falleciera el presidente, por décadas, las luchas por el voto para la mujer, las luchas por el voto para el analfabeta, que era el 85% del país para el año 36, las luchas por el voto para el joven, y luego las luchas por el voto directo, y las luchas por el voto para que eligiéramos gobernadores y alcaldes de forma directa. Todo eso es un proceso histórico de inclusión del ciudadano, de recuperación de la democracia, que siempre ha sido un boceto, siempre ha sido una idea en borrador en todos los pueblos y es algo imperfecta y hay que irla mejorando. Entonces, ¿cómo puede alguien plantearnos en Venezuela bueno, que tantas generaciones llenaron con su sangre, con cárceles, con sacrificios, con poemas, con manifiestos, con comunicados, con luchas, la reivindicación del voto popular? ¿Cómo alguien que una meta es no votar, que una meta es no expresarnos? Y cuando eso lo dice Clodovaldo, alguien supuestamente promueve el cambio político, entonces es menos comprensible, porque pretenden que el cambio ser logrado en la opción, en la pasividad. Entonces yo no creo que la abstención esté derrotada, porque han inoculado esa idea absurda de hacerle creer a la gente que se es honesto no votando. Y por eso aprovecho esta oportunidad que tengo, llamar a votar. Usted es o vote. Si usted es copellano, vote. Si usted es del PSV, vote. Si usted es del PPT, vote. Si usted es del MAS, vote. Si usted no es de ningún partido, vote, exprese su parecer. Si usted es de Soluciones para Venezuela como yo, vote, porque usted tiene derecho a influir con su manera de pensar en la conformación de los organismos públicos. Usted tiene derecho a tener representación. Si usted es agricultor, si usted es comerciante, o es buhonero, o es deportista, o es científico, o es ama de casa, o es una persona de la tercera edad que necesita a alguien que le represente, o usted es joven, tiene derecho los trabajadores a tener de manera principista, de manera doctrinaria, creemos en el voto y, por cierto, quienes nos reunimos alrededor de esa mesa de diálogo, nos reunimos también en una institución. Y ahora, si le y estaba aquel directorio del Consejo Electoral, yo le digo, ahora el directorio del Consejo Electoral es otro. Si a usted le decía valía la pena porque las mujeres no eran tomadas en cuenta, yo le digo, bueno, ahora hay un modelo de paridad de sexo donde todas las mujeres son también tomadas en cuenta, igual que todos los hombres, gracias a la decisión de este nuevo Consejo Nacional Electoral. Si a usted le decían que usted iba a votar porque el que ganaba se lo llevaba todo, yo le digo, ahora no es así, porque gracias a las gestiones de la mesa hemos logrado un modelo de representación proporcional. Es decir, a lo mejor llega de segundo, de tercero, finalmente, pero es que uno no vota para ganar. Bueno, si usted llega a su partido, bueno, lo felicito. Uno vota para tener representación y para que todas las voces de Venezuela tengan en el escenario del Parlamento una manera de encontrarse, de discutir nuestros proyectos, de hacernos nación. Así que Quería nosotros en preguntarte, Soluciones para Venezuela estamos comprometidos con el voto, por cierto, ya nosotros tenemos nuestras posturas en los 87 circuitos y en las 24 entidades federales. Es decir, lo nuestro no es un saludo a la bandera, sino que es una orgánica, una acción que significa defender el derecho que usted tiene a expresarse, defender el derecho a que usted por eso, justamente, Claudio, y promover gente en todo una nación donde todos quepamos. Por cierto, quería preguntarte acerca de cómo van los candidatos de Soluciones para Venezuela para estas elecciones parlamentarias, porque se ha comentado que no van a ir en bloque con el resto de los partidos de la mesa de diálogo. Entonces,
Quería saber cuál es la razón para que vayan por separado. Mire, nosotros estamos en la mesa de diálogo por nuestra propia voluntad. A nosotros nadie nos empujó, ni tuvo que seducirnos, ni convencernos. Fue nuestra acción, nuestra iniciativa. Cuando vimos que el gobierno se paró de la mesa y luego Guaidó, que estaba de presidente de la Asamblea, dijo, aquí no hay nada que dialogar, y los Estados Unidos usaban las sanciones y el país indefenso sin que nadie se opusiera a las sanciones, sino que se creyese que eso era un acto de reivindicación popular. Imagínese usted. Bueno, nosotros dijimos, dimos un paso adelante y dijimos, ¿cómo que no hay nada que dialogar? Entonces nos vamos a matar entre nosotros. No, señor, nosotros fuimos al diálogo, un diálogo distinto, primero porque es un diálogo nacionalista. Nosotros en la mesa de diálogo que instalamos el 16 de septiembre de 2019, nosotros no necesitamos que nos llevara de la mano un noruego, o un haitiano, o un mexicano, un canadiense o un francés, ¿no? Nosotros somos venezolanos de este domicilio y con suficiente criterio. Nosotros hicimos un tipo de tutelaje extranjero. Esta es una mesa de diálogo nacional y nacionalista. Y no solamente creemos en el voto en contraposición a la abstención, sino que creemos en el nacionalismo, en la soberanía, en contraposición al tutelaje extranjero. Creemos en el reencuentro de los venezolanos. Alguna gente puede mofarse de lado y lado, no vaya a pensar que solamente el extremismo de la oposición. En el extremismo del gobierno y de la oposición, la gente posiblemente se ría a espaldas nuestras cuando no voy a hablar de la reconciliación y el reencuentro, pero esa es nuestra tesis. Nosotros creemos en la nación venezolana y no en el pegoste de una cantidad de en cada y que le hacen favor a los otros partidos y a los otros venezolanos de hablar con ellos. No, nosotros no tenemos esa visión segregacionista de la vida. Nosotros tenemos ideas comunes, los partidos que estamos en la mesa, el voto versus la abstención, el nacionalismo, el patriotismo contra el imperialismo o el tutelaje extranjero. Creemos en el reencuentro y la reconciliación y no en la venganza ni en la retaliación. Creemos en la reactivación de la economía y por eso protestamos las políticas erráticas en materia financiera, en materia agropecuaria, en materia industrial y petrolera. Nosotros queremos que se corrijan esas políticas para que se reactive la economía. En cambio, otros sectores de oposición lo que quieren es un tapón contra la economía, que son las sanciones. Eso es lo contrario de lo que creemos. Entonces nosotros, Clodovaldo, coincidimos en esos asuntos en la mesa, pero nosotros no somos un bloque político, como lo es el Polo Patriótico, por ejemplo, que tienen una dirección política común, o como lo es el G4, que tienen una dirección política común. Nosotros no somos un bloque político, no tenemos una dirección política común, somos partidos autónomos que hemos coincidido en que es necesario dialogar y entonces hay cierta matriz de opinión que, por supuesto, esa no es inocente, es una matriz inculcada, es una matriz inyectada que pretende presentar entonces que no hay unidad. ¿Pero por qué lo pretenden presentar? Para decirle al elector que es una especie de personaje perseguido por los promotores de la abstención, decirle a los votantes, mire, como estos no están unidos, no vale la pena votar, no vote porque no se están uniendo. Pues no, nosotros somos, cada uno de nosotros tiene sus maneras de pensar, tiene sus maneras de hacer, tiene su propia especificidad. Por ejemplo, en Soluciones para Venezuela estamos postulando representantes de los pueblos indígenas, pero no en las listas indígenas, nada más, los estamos postulando en las listas políticas convencionales. Estamos postulando dirigentes sindicales del petróleo, de la construcción, del transporte. Estamos postulando jóvenes. De cada 10 postulados nuestros, 4 son jóvenes menores de 25 años. Es decir, nosotros no estamos postulando solamente a la nomenclatura política, a los directivos de tal estado. Que, bueno, entonces tenemos unas diferencias con otros partidos. Además, otros partidos están yendo a estas elecciones para derrotar al gobierno, por ejemplo. O así como en el gobierno convocan para derrotar a la oposición, en Soluciones para Venezuela no tenemos esa idea. Nosotros no tenemos complejos, somos un partido de oposición, promovemos el cambio, pero creemos que la Asamblea Nacional es para que tengamos representación, no es para que A derrote a B o para que C derrote a H. Ese discurso, esa crónica belicosa, que por supuesto da mucho en materia de mercadeo propagandístico, nosotros contra ellos, Soluciones para Venezuela no se hace parte de ese discurso. Nosotros creemos que este es un momento para obtener representación, que este es un momento para que la gente luche
independientemente de que quiera protestar y tiene derecho a protestar el gobierno, que la gente luche por sus reivindicaciones, que los agricultores lleven representantes, que luchen por las vías de penetración, por el crédito agropecuario, por el buen uso de los suelos agrícolas, que los comerciantes lleven representantes, que luchen contra la matraca y contra estas municipalidades que todos los días le suben los impuestos sin entender lo que vale mantener 3 o 4 personas en una nómina, en un taller, en un lavado y engrase, en una pequeña tasca. Si usted es un deportista, luche para que tenga representación en contra de aquellos que creen que el deporte es una cosa completamente trivial cuando no lo es. Entonces, Soluciones para Venezuela tiene un discurso y tiene un compromiso muy hondo con hacer democracia, con trabajar por la inclusión. Nosotros, por ejemplo, estamos de fiesta con la paridad de sexo. Hay otros partidos de oposición que para ellos es un problema y más bien han reclamado que eso se elimine para ver si, porque no consiguen las mujeres. Bueno, cada quien tiene sus problemas. Entonces, Ya, no es que nosotros no somos unitarios, nosotros somos unitarios, pero nosotros vamos con el pueblo, vamos con los sindicalistas, vamos con los pescadores, vamos con los estudiantes, vamos con los vecinos, vamos en algunos estados con otros partidos políticos regionales, pero nosotros no creemos que la unidad sea una sopa de letras, donde los cogollos se tienen que sentar, esa es la verdad. ya para concluir, Claudio, quería preguntarte acerca de algo que planteaste en una de las respuestas iniciales, que es acerca de esta tesis de la continuidad, ¿no? Se ha dicho que después del 5 de enero, cuando concluye el periodo de la Asamblea Nacional electa en 2015, esa asamblea va a continuar sus funciones, incluso concretamente Juan Guaidó ha dicho que él va a seguir siendo el presidente encargado de la República hasta que haya unas elecciones libres como las han catalogado. ¿Qué opinas al respecto? Quisiera poner esto en un contexto un poco más amplio. La Constitución establece que los diputados a la Asamblea Nacional tienen un ejercicio de 5 años. Eso es lo que establece la Constitución. Y en diciembre del 2015, esos diputados por los cuales votamos en diciembre del 2015 tienen un mandato. Nosotros los electores los hicimos diputados, le dimos el mandato de representarnos. Pero es un mandato de años. Hiciste el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Se les vence el mandato. Entonces, si yo le doy a usted un poder y le digo, mire, yo le doy un poder por estos 2 años para que me venda este terreno, o yo le doy un poder por estos 2 años para que me haga esta diligencia, su poder es por 2 años. Yo no le di poder a usted por 3 años ni por 4 años. Se venció el poder. Entonces, nosotros los electores le dimos un mandato a nuestros diputados, a todos esos diputados, por quienes hayan votado, por 5 años. Y se vence el mandato. De tal forma que quien pretenda estar de diputado más allá del mandato que recibió es un usurpador porque está violando la voluntad. De tal manera que la Constitución establece que los diputados son electos por 5 años, no por 5 años más la ñapa que ellos quieran. Eso no existe. Eso es como si Maduro mañana dijera, bueno, que no haya elecciones. Entonces, como hay continuidad administrativa, yo quedo de presidente por siempre, por 5 años más, porque hay continuidad administrativa. No sé si se dan cuenta del disparate que está planteando esta gente que habla de la continuidad administrativa. Además, uno de los conceptos fundamentales en la democracia, así como el voto directo, así como la capacidad del derecho de expresión, uno de los conceptos fundamentales es la alternabilidad. Alternabilidad no significa un ratico para ti, un ratico para mí. No, eso no es la alternabilidad. La alternabilidad es que los mandatos son perentorios, los mandatos son finitos. Y como el mandato que yo le he dado a usted, señor diputado, señora concejal, como el mandato que yo le he dado, señor presidente, es por tantos años, al vencerse el mandato, es obligatorio que se haga una nueva consulta popular. La alternabilidad es la recurrencia, la sistematización de las consultas populares. La alternabilidad es lo contrario, es la antítesis de lo que ellos llaman continuidad administrativa. Entonces, como las elecciones del 2015 dieron un mandato por 5 años, obligatoriamente tiene que haber elecciones en diciembre del 2020 para que se produzca el hecho de la alternabilidad, es decir, renovar el mandato. Así que no tiene ningún asidero
esta tesis de la continuidad administrativa es una cosa absurda, es una cosa, bueno, y no solo absurda, antidemocrática. Ahora, qué extraño, qué cosa tan, esto es un misterio de la ciencia, ¿no? Qué extraño que quienes presumen de ser defensores de la democracia estén postulando los principios más autocráticos y más antidemocráticos que hayan existido. De tal manera que desde Soluciones para Venezuela, desde acá, desde este sentimiento venezolanista, hacemos un llamado a votar el 6 de diciembre para que haya representación. Hacemos un llamado a votar para que haya paz política y hacemos un llamado a votar para que haya cambio, para que haya una nueva asamblea. Esa asamblea nacional que hemos tenido por estos 5 años ha sido un desperdicio histórico, un pésimo ejemplo. Una asamblea nacional donde uno le dijo a otro, te saco en 6 meses, eso no está en la Constitución, y donde el otro lo declaró en desacato, eso tampoco está en la Constitución. Una asamblea nacional que la convirtieron en una gallera, se dieron puñetazos, se decían insolencias, un pésimo ejemplo para el país. Una asamblea nacional que la convirtieron en el comando de campaña de 4 partidos de oposición. Es una cosa loca realmente. Mire, esto es ha sido una pesadilla. Así como hemos tenido erráticas políticas económicas, conflictos exacerbados, esta Asamblea Nacional, me atrevo a decir que son 5 años de oscuridad, quizás el peor periodo legislativo que hayamos tenido en la historia parlamentaria venezolana. Entonces necesitamos una nueva Asamblea Nacional, además de que usted tenga representación. Necesitamos un nuevo poder legislativo donde se discutan los problemas del país con amplitud, sin cortapisas, sin estar temerosos de lo que piense el Ejecutivo, donde se promuevan acuerdos y se promuevan entendimientos, donde haya representación múltiple. Y yo, para finalizar, le digo a la juventud venezolana, a todos, pero particularmente a los jóvenes, miren, nosotros desde 1810, cuando aquel maravilloso 19 de abril, desde 1810 hasta 1959, en nuestros primeros 150 años de vida independiente, en esos primeros 150 años, estuvimos llenos de guerras civiles, de unas carnicerías, unas masacres que algunos cronistas de la epopeya llamaban revoluciones, la revolución tal, la revolución cual, verdaderas carnicerías, páginas oscuras de la vida nacional, dictaduras, arbitrariedades, conflictos, caudillos militares. Miren, lo viejo en Venezuela es la arbitrariedad, es el caudillismo militar, son las dictaduras, es la violencia. Lo nuevo, lo que los venezolanos casi no conocemos, y ahora hay unos que quieren que nos avergoncemos de eso. Lo nuevo son los acuerdos, los entendimientos, la política civilizada, la humildad para decir, ah, caramba, yo no lo había visto de esa perspectiva, usted tiene razón, vamos a ponernos de acuerdo. Ah, verdad, yo cometí este desacierto, vamos a rectificar. Ah, usted tiene razón, vamos a unirnos para que haya sinergia. Entonces lo nuevo es el acuerdo, el entendimiento. A lo mejor el discurso es menos emotivo y menos épico que el discurso de destruir, al contrario. Pero esa crónica de la destrucción nacional tiene mucho que ver con el conflicto actual. Entonces, desde Soluciones para Venezuela, hacemos un llamado venezolanista a votar el 6 de diciembre, hacemos un llamado patriótico a encontrarnos. A nosotros en Soluciones para Venezuela no nos da ningún rubor, no nos puede dar vergüenza. Nosotros hablamos con nuestros compatriotas del PSV, con nuestros compatriotas de COPEI, con nuestros compatriotas del MAS, con nuestros amigos del PPT, con nuestros amigos de Causa R o de Primero Justicia. Nosotros somos venezolanos, de tal manera que lo nuestro es una posición doctrinaria. Si los venezolanos no tenemos el talento, la inteligencia para buscar puntos de acuerdo, está bien, podemos tener 40, 50 diferencias, vamos a debatir, vamos a discutir, pero si tenemos esas 50 diferencias, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en 3 o 4 cosas que coincidimos? Por eso, acordarse, entenderse no es capitular, es actuar en beneficio del país. Ese es nuestro punto de vista, Clodovaldo. Bueno, con este mensaje le doy las gracias a Claudio Fermín, dirigente nacional del Partido Soluciones para Venezuela, por haber estado con nosotros en Cara a Cara. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y si le dan a la campana van a tener además los anuncios acerca de todos los programas de nuestra parrilla, comenzando por Desde Donde Sea, de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, pero también tienen Entre Líneas, La Pupila, Tienes que Verlo, El Mundo en un Minuto, Las Reglas del Juego y La Hora H. Le doy las gracias a Emilio Laperuta, quien estuvo a cargo de la parte técnica y también allá en la parte de
de Claudio Fermín estuvo el amigo Alfredo Parada. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será hasta la próxima vez.